Bien, termina la guerra civil y pasamos, por tanto, a la primera posguerra, a los primeros años 40, desde el 39 al 44. Una época en la que el dominio del eje en los campos de batalla es claro y en la que, por supuesto, continúa la represión en España. Aquí tienen ustedes el mapa de Europa en ese tiempo. En la época de los triunfos de Hitler. Ha ocupado Francia, el Benelux, Dinamarca, Noruega, se acerca a Moscú en la Unión Soviética, los Balcanes, etc. Prácticamente se está haciendo dueño de Europa y para muchos demócratas es una época de una enorme tristeza y de abatimiento porque piensan que el fascismo puede adueñarse del mundo. Esto es lo que ocurre en los primeros años. No obstante, hay personas que siguen luchando, sigue organizada la resistencia política en los pueblos. Poca gente, muchas veces, por lo dura que era la represión, pero sigue organizada. Sigue también, van a empezar a actuar nuevos grupos guerrilleros, con poca gente, pero ya van surgiendo algunos por las sierras de España. Y, por supuesto, huidos. Es esta época tiempo de huidos debido a la represión tan dura que se está llevando a cabo. Pero en general podemos decir que es una época de retroceso de la oposición. Uno de los lugares en los que están organizados los antifranquistas son las prisiones. En la cárcel de Granada, por ejemplo, tenemos constancia de que se encuentran organizados los tres grandes grupos de la izquierda española. La CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Se puede consultar las memorias de uno de los presos de este tiempo en internet tranquilamente, porque el libro se puede descargar. Se titula En otros patios de Granada y el autor es Mariano Redondo. Si tienen ocasión, yo les recomiendo que lean ese libro porque lo escribió poco después de escapar de la cárcel, a mediados de los 40, y es un testimonio de una enorme vivacidad contando lo que está ocurriendo allí. Por supuesto, la represión, las sacas que hay, llegaban los soldados, se llevaban a estas personas hacia el cementerio para fusilarlas, cómo estaban ellos organizados. La actuación de la Iglesia es muy importante, nombra a una mujer que con un grupo de beatas llegaba a la cárcel de Granada con el objeto de cristianizar a los republicanos. Ellos forzosamente los querían hacer católicos, además católicos del tipo más conservador, y se hacía llamar la señorita Cero. Yo he comprobado que eso es cierto, porque por otros testimonios de otros detenidos conocemos que existió esa señorita Cero. Era como ella se autodenominaba, decía, yo no valgo nada, yo no soy nada ante los ojos de Dios, por tanto yo soy un cero, llamadme a mí la señorita Cero. Y ella lo que quería era, pues, lavarle el cerebro a estas personas, y había curas que también, por supuesto, colaboraban en la cárcel de Granada y obligatoriamente los querían hacer católicos. Al mismo tiempo hacían deschivatos, y la actuación de ellos era, por tanto, muy peligrosa, hasta el punto de que estos presos decidieron eliminar a uno de los curas que acudía a la cárcel de Granada. Lo cuenta Mariano Redondo, que la forma que llevaron a cabo un cura que ya resultaba insoportable y muy peligroso para la integridad de estas personas, decidieron contagiarle el tifus exantemático, el llamado piojo verde, que era una epidemia que se desarrolló en la posguerra y que algunos de nuestros mayores la tuvieron, ¿no? Porque eso fue muy frecuente por toda España. Allí muchos presos padecían el tifus exantemático, entonces lo que hicieron fue contagiárselo al cura. Accidentalmente se le cayó el sombrero o la teja, como se llama eso, que lleva el cura, ¿no? Y ahí le metieron unos cuantos piojos que le picaron y el cura acabó muriendo. Podemos ya considerar que es una forma de resistencia armada, si se quiere, o violenta, pero de personas que no tienen más remedio que actuar de esta manera. Hay que hacer referencia a la situación social, aunque sea brevemente. Pensemos que en este tiempo el retroceso del pueblo y de la clase trabajadora ha sido impresionante. Por ejemplo,
En la época republicana, incluso antes, desde 1919, se había conquistado la jornada de 8 horas, en el 19 para los obreros de la ciudad, en el 31, en agosto del 31 con la República, para los trabajadores del campo. Pues bien, la jornada de 8 horas se va a perder con el franquismo y se va a convertir en jornadas de sol a sol. Los salarios van a caer radicalmente, las conquistas sociales se van a perder. Y va a ser, por tanto, este tiempo una época de miseria para los más pobres, una época de extraperlo. Aquí tienen ustedes un chiste de Miranda, el célebre humorista de Ideal, donde hace referencia al extraperlo. Dice: extrapelista enriquecido, no tenía donde caerse muerto y ahora viene a Granada para pasar la fiesta. Dice el otro: hombre, nada tiene de particular que en Corpus venga un tío vivo. Y determinados barrios pues van a concentrar a esa población, que es la población mayoritaria, una población que vive en el hacinamiento, que vive en la miseria, que pasa hambre. Había mucha hambre en la posguerra, y especialmente en el caso de Almuñécar va a ser el barrio del Castillo, barrio de Marengo, ¿no?, donde se va a concentrar la población más pobre de la localidad. En cambio, en este tiempo, los poderosos van a conocer sus años dorados. Se van a enriquecer como nunca ante una clase trabajadora que está tan explotada y tan represaliada. La huelga, por ejemplo, estaba prohibida y era considerada delito de sedición. Pues lógicamente todo eso le viene muy bien a las clases dominantes, que van a ganar más dinero que nunca. Sabemos que en la posguerra los principales bancos, aquí tienen la sede de Banesto, era uno de ellos, ganaron un 700% anual. Aquí aparecen otros de los bancos, las sedes centrales en Madrid, ¿no?, el Banco Central, el Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao. Un 700% al año ganaban esos bancos en los años 40. Y, como dije anteriormente, en esta época predominan los huidos, pero ya van apareciendo los grupos guerrilleros. El panorama va a cambiar para la oposición española en la medida en que cambia el panorama internacional. Cuando Hitler empiece a ser derrotado en el campo de batalla, sobre todo a partir de 1942, la lucha en España se reaviva, se reanima y va a existir una gran esperanza nuevamente, de que si cae el fascismo, también puede caer el fascismo español. De manera que en 1942 hay un acontecimiento cercano a nosotros que va a afectar mucho a esta zona: los desembarcos en el norte de África por parte de los aliados, que van a derrotar a la Francia de Pétain, a la Francia colaboracionista, y a los nazis y a los fascistas que están con ellos. En ese tiempo comienza la batalla de Stalingrado, que se va a prolongar hasta el año siguiente y que va a ser un hito en la lucha de la Segunda Guerra Mundial y de cara a la derrota de Hitler. Y por tanto, el eje va a ir perdiendo terreno en una situación que ya no podrá controlar hasta su derrota en 1945. Esta es la época en la que otro hombre de esta zona se incorpora a la sierra como huido, aunque luego será guerrillero. Francisco Cecilia, que estará en la montaña hasta 1948, cuando lo maten en una emboscada cerca de Frigiliana. Y estos desembarcos de 1942 se traducirán en una actuación conjunta entre el espionaje norteamericano y algunos españoles que se encuentran allí. En esos momentos el Partido Comunista es dirigido en el interior por Jesús Monzón. Jesús Monzón, ante la ausencia del buró político de la máxima dirección del PC, él, desde el interior de España, va dirigiendo el partido. Este hombre posteriormente será depurado, y él era partidario de esta colaboración que vamos a mencionar con los norteamericanos. Muchos españoles se encontraban en el norte de África, y los franceses, sobre todo los franceses colaboracionistas de Pétain, los habían internado en campos de concentración en el desierto, como este de Buarza. Y además los estaban obligando a construir el ferrocarril transsahariano como mano de obra esclava, con muchos malos tratos y con muchos asesinatos. Aquí están trabajando en el ferrocarril transsahariano, que estaba previsto que comunicara el Mediterráneo por Argelia
con el Atlántico, la zona a través del Valle del Níger. Este ferrocarril no se terminó, pero ahí trabajaron republicanos que habían huido de España en 1939 y que allí se encuentran refugiados. Esta foto me la ha proporcionado recientemente el hijo de este hombre, que se llamaba Francisco Bueno Ledesma. Lo conocían como Paco Hierro y era de Nerja, y aquí en la herradura del nombre también conocido, como el nombre. Esta zona es Colón de Echar. Se encuentran ahí en 1942. Bien, los aliados que llegan al norte de África los ponen en libertad y le ofrecen colaborar con ellos para luchar contra Franco, con el espionaje norteamericano, con la OSS, que era la antecesora de la CIA. Posteriormente, Estados Unidos creó la CIA. Y se le ofrece a la CNT no declara esa actuación y se niega a participar, pero sí lo hace el Partido Comunista con el visto bueno de Jesús Monzón, que está en el interior de España. ¿Y qué es lo que le proponen a esas personas? Que vengan a España y que desembarquen aquí, los van a preparar en unas escuelas. Aquí tenemos a Francisco Bueno Ledesma, este hombre que mencioné anteriormente, que se encuentran escuelas de espionaje que van a crear, ya liberado el norte de África, en la ciudad de Uxla, en Marruecos, y en Bain en Fares, que se encuentra en la costa de Argelia. Ahí van a preparar a estas personas en técnicas de espionaje, de trabajo con radio, como radiotransmisores, en técnicas guerrilleras, manejo de explosivos, sabotaje, y los van a traer a España y van a desembarcar en las playas de esta zona precisamente, La Caleta, Cerro Gordo y Cantarricano. La idea es que envíen información a los norteamericanos por radio, vienen con radio, sabemos que van a instalar alguna aquí en la montaña y también en la ciudad de Málaga, sobre los movimientos militares que lleva a cabo Franco, porque tienen miedo de que Franco intervenga finalmente en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler y los ataque, por tanto, desde el Marruecos español. Entonces, quieren saber cómo están, qué movimientos llevan a cabo en toda esta zona, que por cierto fue reforzada por el ejército de Franco. Aquí vinieron nuevas tropas en estos años. Si eso realmente va a suponer la intervención de Franco en la Segunda Guerra Mundial, qué pensamiento tienen, y eso lo van a observar estas personas, como el mismo Francisco Bueno y otros más que van a venir, y lo van a transmitir a los norteamericanos. Pero ellos al mismo tiempo toman también contacto con los huidos que actúan en esta zona, como Tejero, Antonio Sánchez Martín, un huido de este término municipal que se incorpora a la sierra en esta primera posguerra, y además toman contacto también con su partido, que era el Partido Comunista. De Málaga lo dirigía José Cerezo y de Granada lo dirigía Emilio Mariño. Pues bien, estas personas van a actuar en esta zona y nuevamente entre los instructores aparece este hombre que hemos visto anteriormente, Irving Goff, uno de los artífices al asalto de Carchuna. Es decir, se trata de agentes norteamericanos, pero que algunos son comunistas, aunque estén en la OSS, y desde luego son antifranquistas. Aquí tenemos a otro de los hombres que los preparan, Losowski. No participa William Alto. Con William Alto las noticias que tengo es que descubrieron que era homosexual, y entonces en aquella época estaba muy mal visto, había mucha homofobia y lo sacaron del espionaje norteamericano. Al hombre que participó también en el asalto al fuerte de Carchuna. Y Ricardo Sicre. Ricardo Sicre es clave en esas actuaciones. Él es el que se trata de un catalán miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha llegado a Estados Unidos, que era especialista en técnicas de espionaje, y es el que toma directamente contacto con estos españoles de los campos de concentración y el que los convence, y para que participen en esas escuelas los prepara para que pasen a España. Se está preparando actualmente un documental sobre su persona por parte de unos amigos de Mallorca, que yo espero que finalmente proyecten en televisión. Este hombre, con el paso del tiempo, desde luego fue un luchador antifranquista, acabó recalando en la España de Franco y fue el que introdujo la pesicola en España. Con lo cual, acabó ganando mucho dinero y consiguió una gran fortuna. Era amigo de Reñero de Mónaco, de Robert Graves y de Hemingway. O sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Y estos son los lugares de desembarco.
ya ha muerto, ¿no? Bueno, pero su mujer todavía no. La mujer sabía manejar aviones, vive todavía, la han entrevistado, tiene ya 80 y tantos años, la han entrevistado a sus amigos de Mallorca que están preparando el documental, y resulta que esta señora, pues con 13 años ya sabía conducir aviones. Quería entrar en el ejército norteamericano durante la Guerra Mundial, no la dejaron, pero sí participaba en los aeropuertos militares y era la que llevaba los aviones a los hangares, ¿no?, para repararlos, los sabía reparar como una persona fuera de serie, ¿no? Este es uno de los lugares de desembarco, la caleta, y nuevamente Cantarriján, ¿no? Cantarriján vuelve a tener un papel muy importante. A Paco Hierro, a Francisco Bueno Ledesma le hacía mucha gracia haber desembarcado él en Cantarriján y que con el tiempo esta fuera una playa nudista, ¿no? Decía, hay que ver que yo llegaba ahí para luchar contra Franco, con el tiempo lo que ha sido esa playa, ¿no? Bueno, aquí tenéis la costa, ¿no?, de esta zona, los lugares de desembarco en ese tiempo. Bueno, y aquí tienen los objetivos que tenía el espionaje norteamericano, que más o menos he ido mencionando anteriormente, ¿no? En el caso de que Franco hubiera intervenido en la guerra, se habría atacado a Franco y estaba previsto llevar a cabo aquí un desembarco, como el desembarco de Normandía, en esta zona. Esta es una de las personas que participa, que acoge a los que vienen desde el norte de África, era de Muñeca, Francisco Alaminos Torres, este era el hombre del que di las declaraciones que contaba que había estado internado en la playa de San Cristóbal. En esos momentos vive en Nerja y aquí lo tienen cuando ha finalizado la guerra civil como esclavo trabajando en el Valle de los Caídos. Y Antonio Urbano Muñoz, conocido como el Duende, es otra de las personas, un antiguo carabinero republicano que también los acoge. Miguel Arrabal Castro. Y van a esconder parte del armamento en esta torre que está medio destruida, la torre del Río de la Miel. Ahí, dentro de la torre, debajo de paja que colocaron, ahí van a introducir el armamento que le proporcionaron los norteamericanos. Pero esta red cae finalmente en 1944, por la actuación de un delator. Eso va a ser muy frecuente en la táctica del franquismo, introducir delatores, introducir chivatos, ¿no? Y van a caer estas personas, el espionaje norteamericano cae desde Málaga, de Granada, de otros lugares, hay numerosos fusilamientos y algunos colaboradores ven la salida de la sierra como forma de continuar con la lucha. Arrabal, Urbano Muñoz, el Duende, se van a incorporar a la guerrilla precisamente ese mes de febrero de 1944. Posteriormente tendremos una segunda etapa de desembarco, ya sin vinculación con el espionaje norteamericano, en la que participa, dirigiéndola allí en el norte de África, Santiago Carrillo, que ha llegado a esta zona procedente de América después de pasar por Portugal, y vienen tres grupos guerrilleros, el de Villa, el de Meruelo y el de Roble. Pues ver fecha, esto ocurre ya en 1944 y en 1945. Según mis noticias, Santiago Carrillo corta esa relación con el espionaje norteamericano. A él le parece muy mal lo que ha hecho Monzón, que por ese motivo va a ser depurado. Y aquí tienen algunas de las personas que llegan a esta zona en esta segunda fase de los desembarcos. Ramón Díaz Fernández, de nuevo Joaquín Centurión, antiguo niño de la noche, que había participado también en los desembarcos del 43 con los norteamericanos, y Manuel Joya Gallego. Manuel Joya Gallego era natural de Almuñécar y se encontraba también exiliado en el norte de África. Con otros 7 guerrilleros desembarcan aquí, en esta zona. De nuevo, en esta costa de acantilado, en Cerro Gordo. Se van a internar en la sierra. Aquí tenemos posiblemente a otro grupo, el de Robles, poco antes de salir de las playas de Argelia. Y ¿qué es lo que van a buscar estas personas?